Para generar abundancia en cualquier instancia de la vida, tenemos que desbloquear cosas que tenemos quizás arraigadas por allá en el último rincón del cerebro, en el último rincón del corazón. Todos tenemos heridas. De alguna manera todo el mundo te habla de superar las heridas, sanar las heridas, identificar cuál es la herida que tú tienes, darle trámite a esa herida que tú tienes para que tú puedas de una u otra manera desarrollar una mejor vida emocionalmente hablando, desarrollar un mejor liderazgo emocionalmente hablando y así sucesivamente. Pero, ¿qué tanto sabemos en realidad de cómo o de qué heridas tenemos que identificar? Sobre todo porque es muy fácil para la gente decir, es que yo tengo un trauma de niñez de tal cosa, entonces la herida que yo tengo es esta. Es que yo tengo un trauma de vida que es este, entonces la herida que yo tengo es la siguiente. Pero, ¿qué pasa cuando te sientas y dices, a ver, yo he tenido problemas en la vida, pero yo no tengo un mayor trauma? O yo le he salido adelante a ciertos problemas que tengo en la vida. ¿Cómo identifico realmente qué es lo que me duele o qué es lo que me está preocupando? De una u otra manera, identificar o darnos cuenta mejor que todos tenemos pequeñas o grandes cicatrices es muy importante. Hay 5 heridas que yo digo que son fundamentales de una manera identificarlas, pero que además se confunden la una con la otra y cada vez que hablamos tanto en liderazgo como en temas de coaching personal, es como la gente llega súper segura diciéndote, es que yo tengo tal herida, es que a mí me pasó tal cosa. Cuando te pones a buscar detrás de bambalinas y a quitarle capas a esa cebollita, como digo yo, te das cuenta que hay cosas que no son identificables tan fácilmente. Hay 5 heridas, digamos a nivel de lo que significa la biodescodificación, hay 5 heridas. La herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de humillación, la herida de traición y la herida de injusticia. ¿Cuál es la tuya o cuál crees que es la tuya? Y sigue la ronda de videos porque vamos a estar hablando de cada una de ellas durante los próximos días. Go for it. En el proceso de identificar las heridas que tenemos, todos tenemos pequeñas o grandes cicatrices, todos tenemos pequeñas o grandes heridas y no necesariamente que vienen de grandísimos traumas, pero en el proceso de identificar esas heridas podemos llegar a caer en lugares comunes. Vamos a hablar de la herida número 1 hoy, que es la herida de rechazo. En esa herida de rechazo, de una u otra manera, existe una necesidad infinita por tener visibilidad, por ser reconocido, por ser validada, porque sientas que de alguna manera lo que tú dices, lo que tú haces, lo que tú muestras importa e importa un montón. Pero al mismo tiempo hay un pedazo de esa herida de rechazo que se manifiesta en querer esconderte. No quiero brillar mucho porque donde me digan que estoy brillando de manera equivocada me voy a sentir muy mal y voy a querer esconderme. No quiero hablar muy duro, no quiero contar mi idea, no quiero expresar lo que estoy sintiendo, no quiero ser absolutamente honesta u honesto en contar cierto tipo de cosas, pero no porque yo quiera esconder la verdad, sino porque me quiero esconder yo. Entonces, de una u otra manera, tienes esa dicotomía entre yo quiero que me vean, yo quiero el protagonismo, yo quiero que digan que mi idea es fantástica, yo quiero que digan que mi casa es fenomenal, yo quiero que digan que yo estoy, pero divinamente bien, pero al mismo tiempo no quiero mostrar, no quiero que se den cuenta, no quiero que vean, no quiero que mi idea sea la que más brille, no quiero que. Es muy fácil, por ejemplo, el que cuando sufrimos de pronto en algún momento bullying en el pasado, digamos, no, es que yo tengo la herida de rechazo. No, ojo, porque eso también puede tener muchísimo de una herida de injusticia, de la cual vamos a hablar después. Entonces, el proceso de identificación de estas heridas requiere mucho papel y lápiz. Si tú sientes que de alguna manera hay una necesidad infinita de verte, pero al mismo tiempo de esconderte, es una dicotomía que habla de algún tipo de rechazo. Y ojo a lo que voy a decir,
Muchas veces el rechazo viene de nosotros mismos hacia nosotros mismos, de inseguridades, de falta de tener fe en nosotros. Así que si en algún momento estás en ese proceso de quiero que me vean, pero ojalá no me vean, siéntate y mira de dónde viene ese proceso de autosabotaje. Ahí puede perfectamente haber una herida de rechazo. Go for it. La herida de abandono es esa herida que se manifiesta en una constante dependencia. Eh, de una u otra forma, hay mucha gente que se acerca a las conversaciones diciendo que sufren de la herida de abandono. Y cuando uno va y entra e inspecciona realmente si esa herida existe o no existe, la herida de abandono en realidad es de las que más se confunde y de las que más se camufla. Todos de alguna manera hemos sentido la ausencia de alguien en nuestra vida, pero hay gente que realmente ha sido abandonada. Sin embargo, hay gente que a pesar del abandono no se comporta como una persona absolutamente dependiente de. Hay otras que sí. Y la dependencia no es solamente el que tú necesites de algo o de alguien para poder funcionar. La dependencia se da en diferentes aspectos de la vida y simplemente es algo que nos ayuda a huir de nosotros mismos. Cuando la herida de abandono está presente y cuando la tenemos identificada, es importante no solamente el conocer de dónde viene y por qué llegó a nuestra vida, sino realmente es importante el que nos demos cuenta que somos capaces de poder darnos a nosotros mismos lo que necesitamos y que somos capaces de dar y de recibir. Porque de alguna manera en la nivelación de ese dar y recibir está el clic de crear magia en las relaciones que tenemos. Pero muchas veces las heridas de abandono no permiten que las relaciones que tenemos emocionales, de trabajo, de padres e hijos, sean sanas. Así que, de alguna manera, si tienes identificada esa herida de abandono y si crees que la tienes, primero mira cuáles son las dependencias que tienes. Qué tan fuertes son esas dependencias. Y estoy hablando de dependencias de cualquier estilo. Qué tan fuertes son esas dependencias. A qué te ayudan a huir esas dependencias. Y además, que hay que trabajar en ti para fortalecer la autoestima, para fortalecer el autoconocimiento y para fortalecer que eres capaz de seguir adelante sin importar lo que llegue, pero con conciencia de que eso ya pasó. Go for it. La herida de humillación y en mi concepto, una herida poco hablada, poco conocida. Hasta hace unos cuantos años es que empezó a hablarse del matoneo o del bullying, que ha existido siempre, toda la vida ha estado presente. Cuando nos enfrentamos a alguien que tiene una herida de humillación o cuando convivimos con alguien en entornos laborales, en entornos familiares, no importa, que ha presentado una herida de humillación, es una persona que de una u otra manera ha sufrido el desprecio de alguien en algún momento. Y ese desprecio puede ser algo de la niñez, ese desprecio puede venir de familia, ese desprecio puede venir de entornos laborales, ese desprecio puede venir de jefes que se han tenido. Y es ese sufrimiento constante de encontrarte con gente que te dice que no eres suficiente, hasta que finalmente la persona se convence de que no es suficiente por más de que tenga ciertas capacidades para hacer muchas cosas. Entonces, cuando hablamos de la herida de la humillación, no hablamos únicamente del tema del bullying y no hablamos únicamente del tema del matoneo. Hablamos de verdad de esa sensación infinita que tiene una persona de ser reconocida por alguien. Las personas que tienen la marca o la herida de humillación son esas personas que le dicen sí a todo,
Son esas personas que de alguna manera no te van a cuestionar, por ejemplo, cierto tipo de argumentos o de procesos o de órdenes en un entorno laboral. Son personas que de alguna manera van a intentar acomodarse. Son personas que siempre te van a bajar la cabeza. Son personas que aunque tú les pidas tu criterio, no te lo van a entregar. Son personas que de alguna forma han tenido historias de vida que los han hecho sentirse chiquititos, que los han hecho sentirse menos, que los han hecho sentirse menos válidos. Han tenido que sufrir de pronto incluso el maltrato, como lo decía al principio, no solamente de matoneo, bullying, sino de gente de pronto cercana. Eh, um, Personas que han crecido pensando que no tenían una capacidad para algo y no dejaron aflorar o no dejaron brillar capacidades que tenían en otros sentidos. Así que cuando te encuentres con una persona que de pronto te saque un poquito la chispa, porque es esa persona que se vuelve un yes person, ten paciencia, porque no sabes qué hay detrás de que la persona te esté diciendo que sí a todo o que esté en una actitud absolutamente servil, bajada de cabeza frente a ti todo el tiempo. Esa es la herida de humillación. Go for it. Nos vamos con la herida de traición para analizarla rapidito en este video. Y ojo, tenemos que partir de algo y es, ¿qué es traición para ti? Porque para todos traición es distinto. Traición es atado a cuernos, traición es atado a temas financieros, traición es atado a cierto tipo de relaciones familiares. Traición para ti, ¿qué es? Si a ti te dicen, traicionaron mis valores, traicionaron mi fe, traicionaron mi agradecimiento, me traicionaron a mí, ¿qué es que te traiciones? La herida de traición deja una capa de control, de ser control freak, de miedo a perder, de abrazarme mucho a lo que, entre comillas, me da posicionamiento, estatus, a lo que me da la capacidad de poder controlar el mundo desde mi visión. Si tú me traicionas, yo soy más fuerte que tú. Si mis valores se traicionan, yo soy más fuerte que tú. Yo estoy más centrado o más centrada que tú. De alguna manera, esa herida de traición juega en contra cuando uno va a establecer relaciones, porque las relaciones están permeadas por nuestra definición de esa expectativa. Yo espero que tú te portes de determinada manera porque yo sé que tú estás esperando o intuyo que tú estás esperando que yo me porte de determinada manera. Em, la traición tiene que ver mucho con la definición que nosotros tenemos de valores nuestros, de finanzas nuestras, de salud nuestro, de relaciones nuestras. Pero la gran pregunta que siempre surge cuando estamos hablando de esta herida es cómo te traicionas a ti mismo, a ti misma en el día a día. Ojo, todos de alguna manera nos traicionamos a nosotros. Muchas veces en pro de ser buenas personas, de quedar bien en la foto final del final de los días, pero muchas veces traicionamos nuestras emociones, traicionamos nuestros sentimientos, traicionamos lo que somos en pro de estar bien. Definición de valores. ¿Cuáles son tus valores? Los tuyos, no los que son de vivir en comunidad, los tuyos. ¿Cuáles son las definiciones de valores? ¿Cuál es la definición de justicia para ti? ¿Cuál es la definición de respeto para ti? ¿Cuál es la definición de fe para ti? ¿Cuál es la definición de confianza para ti? ¿Cuál es tu definición de traición? Y cuando tú sientes que te han traicionado, ¿en qué sientes que te han traicionado? Y si tú sientes que has traicionado a alguien o te han acusado de traicionar a alguien, ¿qué significa la traición para ti? Todo arranca por definiciones. Y de esas definiciones depende el que nos demos cuenta si esa herida está presente o no está presente en nuestra vida. Go for it. Nos vamos con la herida número 5.
la última de la serie. Esta herida es bonito hablar de ella porque cuando uno llega a ella y la logra desenredar, se da cuenta el por qué hay tantas cosas que uno a veces le cuestan trabajo y hay tantas cosas que uno a veces le duelen y las siente tan personales. La herida de injusticia. Esta herida de injusticia nos lleva a ser perfeccionistas, nos lleva a no poner la vulnerabilidad encima de la mesa, nos lleva incluso a ser fríos, a poner distancia frente a cierto tipo de relaciones. Y entre más honda sea la herida de injusticia, entre más profundo sea tu miedo a sufrir algún tipo de injusticia, somos más rígidos, somos más fríos, somos más lejanos, somos más difíciles de acceder, somos más difíciles de leer. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en el primer video, cuando hablábamos de la herida de abandono, les decía, ojo porque la herida de abandono puede llegar a confundirse? Muchas veces estamos muy seguros de tener la herida de abandono y lo que tenemos es la herida de injusticia. Les voy a dar un ejemplo en mí. Cuando mi mamá murió de un cáncer muy fuerte después de muchos años, una muerte muy dolorosa y ella tenía 53 años, muy joven. Yo acababa de ser mamá cuando ella murió. Cuando ella muere, yo acabo de ser mamá, mi hija no tiene un año todavía, y yo sentí que mi alma quedaba abandonada, algo así como, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Y de ahí vinieron una cantidad de procesos emocionales que fueron muy duros en mí durante mucho tiempo. Cuando yo describía lo que sentía y tenía que ponerle nombres, yo hablaba de abandono y herida de abandono, y es que me dejó, y es que se fue, hasta que llegó el momento en el que una persona que me hizo mentoría en todo esto que hoy en día enseño me dijo, siéntate y piénsalo bien. ¿Qué es lo que te duele? Hasta que finalmente me llevó a darme cuenta que el dolor que yo tenía era un dolor profundo hacia lo injusto que me pareció el proceso de muerte de ella, la forma en la que murió, la enfermedad, el que se hubiera ido, el que se hubiera perdido de una cantidad de cosas hermosas de la vida, injusticia. Y ojo, me sigue pareciendo injusto, pero cuando uno logra identificar la herida, ya es como si tú tuvieras una conversación con ella. Yo sé que estás ahí, yo te identifico, yo sé que existes, pero no me estás definiendo. Entonces, si estás tendiendo al perfeccionismo, si estás tendiendo a no ser vulnerable, si estás tendiendo a no expresar tus sentimientos tranquilamente, si te cuesta trabajo decir un te quiero, pueda que la herida de injusticia esté ahí marcada. Así que mira bien qué herida tienes y mira bien si esa herida de injusticia está haciendo que tus días sean mucho más rígidos. Go for it.